Perfecto, entonces arrancamos nuestra clase, este módulo 4, último módulo, ya temas un poquitito más específicos. Y la penúltima clase, estamos en la clase 3 del módulo 4. Hoy día vamos a estar hablando sobre la composición corporal de manera saludable. Y para mí esta clase es súper importante, y nos vamos a dar cuenta que es como un resumen también de todo lo que hemos visto en las clases anteriores, porque ya hemos aprendido que el peso en sí, el peso total que uno ve en la báscula no es tan importante, sino que es cómo está compuesto ese peso. Y nos hemos dado cuenta, ¿cierto?, que al tener, por ejemplo, un porcentaje de grasa elevado, nos lleva a enfermedades, ¿cierto? Sobrepeso, lo decía, nos lleva a mayor probabilidad de enfermedades crónicas como son el Alzheimer, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, ¿cierto? Lo hemos visto. Y una de las cosas importantes es que a lo mejor ya hemos aprendido que el porcentaje de grasa alto, ¿cierto?, tiene una repercusión negativa para nuestra salud, pero hoy día se habla que perder masa muscular, el ir perdiendo masa muscular, que se le llama sarcopenia, tiene casi los mismos en realidad, repercute de una manera negativa, igual como pasa con el exceso de grasa, pasa con la disminución de la masa muscular, ¿ya? Entonces el estilo de vida que llevamos hoy día, en el cual hacemos menos ejercicio, estamos más, tenemos mayor acceso a alimentos ultraprocesados, ¿cierto? Disminución de la cantidad de vegetales, de alimentos de alta calidad, nos llevan, ¿cierto?, a que aumentemos nuestra masa grasa y por otro lado vamos perdiendo esa masa muscular progresivamente. Así que vamos a hablar hoy día de la importancia de que te evalúes, no solamente te peses. El peso la verdad es que no te va a decir nada. Hoy día el IMC está obsoleto, no es un indicador de salud. Y también vamos a ver cómo puedes mejorar la composición corporal y sobre todo cómo lograr esa composición corporal saludable que, por supuesto, ¿cierto?, te va a llevar a tu objetivo de bienestar para hoy y para el futuro, ¿cierto? Porque la idea es que nos mantengamos con energía, nos mantengamos saludables y podamos ir pasando el tiempo, ir envejeciendo de una forma mucho más activa y fuerte, ¿ya? Así que espero que también sean esos tus objetivos. Y para saber un poquitito más sobre la composición corporal, ¿cierto? Y cómo repercute en la calidad de vida, una persona puede tener el objetivo de mantener, mejorar su composición su composición corporal por varias razones, ya sea estética, por salud o por rendimiento deportivo. ¿Ya? Y cuando hablamos de salud, bienestar, ¿cierto? El saber cuánto pesa no es suficiente, ¿ya? Lo realmente que importa es cuánto de ese peso es masa muscular y si estás dentro de lo que deberías tener y cuánto es porcentaje de grasa. Cómo estás de huesito, cómo estás de agua, ¿cierto? Tu edad metabólica, tu grasa visceral, ¿ya? Y existen varias formas de medir la composición corporal, ¿ya? La resonancia nuclear magnética es una de las formas, pero no es muy accesible para todo el mundo, es muy costosa, no se hace en todas partes, así que tenemos la bioimpedancia eléctrica, que es lo que nosotros hacemos, ¿cierto? A través, nosotros los coaches, en una evaluación de bienestar presencial, o te mandamos una fórmula para hacerlo de manera online. Y eso tiene una alta correlación, una precisión del 95% comparado con con una resonancia nuclear magnética. Otro de los métodos son la antropometría, que es donde te mide los pliegues, ¿cierto? Los perímetros, como la composición, la proporción corporal, ¿cierto? Pero la más utilizada y que no es dependiente del que ejecuta, por ejemplo, los pliegues, ¿cierto? Los perímetros dependen mucho del que toma las medidas, ¿cierto? Dónde la toma, con qué presión la toma la wincha, etcétera. En cambio, la bioimpedancia eléctrica es mucho más objetiva en ese sentido porque es un aparato el que toma la medición, ¿ya? Entonces, con todos estos métodos nosotros podemos saber si nuestro peso que tenemos por dentro corresponde a una composición corporal que nos va a beneficiar o que nos puede estar enfermando, ¿ya? Porque tú puedes tener un peso normal, ser normopeso, y lo que vamos a ver hoy día, pero puedes tener un porcentaje de grasa alto, por ejemplo, y te puedes comportar metabólicamente
¿cierto? Como una persona obesa y tener todo lo que significa los riesgos para la salud, ser, ¿cierto? Tener un porcentaje de grasa alto, ¿ya? A nivel mundial vamos a ver que el 70% de las personas tiene un exceso de grasa corporal. Y el problema no es solo el peso, sino que cómo se compone, ¿ya? Por ejemplo, bueno, como les decía, más del 70% de la población mundial tiene un porcentaje de grasa alto, pero esto no solamente es grasa alta, sino que viene asociada con una disminución de nuestra masa ósea y de la masa muscular. A veces no nos damos cuenta y quizás te ha pasado a ti, ahí lo puedes poner en el chat si quieres compartirlo, o sabes de alguien que es como que hoy no sé cómo subí 10 kilos, no me di cuenta, mira, hace 5 años atrás yo no pesaba esto, este no era mi peso, no sé cómo lo subí, ¿ya? ¿Por qué? Porque podemos perder, ¿cierto? Medio kilo al año, podemos subir, ¿cierto? 1 kilo de grasa al año, ir perdiendo medio kilo de grasita, de músculo al año, pero al año no se nota. Pero si tú lo llevas a 10 años, claro, son 10, 15 kilogramos más de grasa que tienes en exceso y pueden ser menos 5 kilogramos de masa muscular. Entonces, claro, el efecto compuesto es donde nos vamos a ir viendo, ¿cierto? Cómo esto nos va afectando, ¿ya? ¿Envejecemos o nos deterioramos? Eso es súper importante porque desde los 30 años uno empieza a perder como de forma natural la masa muscular, que es la sarcopenia, ¿ya? Esto obviamente puede acelerar nuestro proceso de envejecimiento o nosotros podemos prevenir esta pérdida, ¿cierto? Porque si somos una persona que tenemos una obesidad, un exceso de grasa, tenemos más probabilidades de tener todas estas enfermedades que vemos en esta imagen, todos los problemas que significa tener un exceso de grasa corporal, ¿cierto? Sufren mayor fragilidad, se mueven, no se mueven mucho menos, tienen menos agilidad. En cambio, las personas que tienen una buena masa muscular, un porcentaje de grasa saludable, vamos a ver que son más activas, se mueven mejor, son más autónomas, funcionales, se enferman menos, ¿cierto? Sobre todo enfermedades que son crónicas y que, por supuesto, tienden a tener un envejecimiento mucho más autónomo, funcional con el paso del tiempo, ¿ya? Bueno, ¿qué es realmente la obesidad? Entonces, no es el exceso de peso total, ¿ya? Eso no te dice nada subirte solamente a la balanza. Porque sabemos y vimos que un peso normal, pero puedes tener un porcentaje de grasa alto y considerarte una persona con obesidad. Y en los riesgos que hemos visto en todas estas clases, no solamente metabólica, ¿cierto? Como diabetes, dilipidemia, síndromes metabólicos, problemas cardiovasculares, ¿cierto? Hipertensión, enfermedades coronarias, enfermedad de la arteria, también respiratoria, ¿cierto? Asma, síndrome de apnea, cáncer, muchos cánceres están asociados a este porcentaje de grasa alto, el esófago, por ejemplo, el cáncer de colon acá en Chile, que cada vez es como el más prevalente, incontinencia urinaria, problemas digestivos, problemas reproductivos, etcétera, etcétera. Entonces, problemas psicológicos, bajo autoestima, ansiedad, depresión, problemas cognitivos. em, entonces, esto por supuesto que se ve en resumen una calidad de vida deteriorada, ¿ya? Entonces, no solamente basta con no verse obeso, ¿cierto? Para decir que no tenemos obesidad, sino que es fundamental evaluar la composición corporal, no solamente el peso, tener solamente esa información. Y esta foto lo hemos visto, este estudio lo he compartido en varias clases, que es sobre este estudio que se hizo. En personas con un IMC normal, con un peso normal, que al pasarlo por resonancia nuclear magnética, se reveló que hay que alrededor del corazón, del hígado, del intestino, personas, ¿cierto?, con la circunferencia incluso de cintura y el IMC normal, tenían, ¿cierto?, un porcentaje de grasa elevado. Y esa es la definición de obesidad. La definición de obesidad quiere decir que hay un exceso de grasa corporal que no debería estar, ¿ya? 45% de estas mujeres con peso normal,
con IMC normal tenían un exceso de grasa y 60% de los hombres tenían este exceso de grasa corporal. Entonces, una obesidad metabólica con peso normal, así se le define, una obesidad oculta, ¿ya? Mucha grasa, poca masa muscular y un metabolismo que se va a encontrar desequilibrado. ¿Y por qué es tan grave? Que lo hemos visto en las clases anteriores. La grasa se acumula a nivel visceral, alrededor, ¿cierto?, de nuestros órganos vitales, pero también recuerden de este órgano olvidado que es el endotelio, lo vimos en la clase de cardiovascular y que produce esta inflamación silenciosa, esta alteración, esta muerte de nuestras células vasculares que puede estar dado, ¿cierto? Y provocar una enfermedad cardiovascular, ¿ya? Pero no solamente nuestro corazón, sino que nuestro hígado, hígado graso, no alcohólico, problemas en riñones, problemas en la parte digestiva, como lo vimos, ¿cierto? Y esta grasita, como es altamente inflamatoria, subclínica, nos lleva, ¿cierto?, a estas enfermedades crónicas, problema hepático, síndrome metabólico, como ya lo hemos dicho. ¿Y dónde empieza esto? ¿Y qué pasa con los niños? ¿Ya? Y aquí siempre me gusta tocar este tema porque los niños la verdad es que van a hacer lo que nosotros hacemos, por donde nosotros los vamos mostrando el camino. Entonces, una gran responsabilidad nosotros como adultos tener la información, ¿cierto? Para prevenir que hoy día, lamentablemente, nuestros niños están desde muy temprana edad, ¿cierto? Eh, creando esta enfermedad cardiovascular. ¿Se acuerdan de la enfermedad de la clase anterior donde lo vimos, ¿cierto? En donde la enfermedad del corazón empieza en los primeros años de vida. Muchos niños hoy día, ¿cierto?, tienen este patrón metabólico desde edades muy tempranas, malos hábitos alimenticios, ¿ya? Sedentarismo, consumo de alimentos ultraprocesados. Esto acelera el envejecimiento metabólico y pone en riesgo el desarrollo de los niños, ¿ya? Y los predispone a enfermedades que van a ser crónicas cuando sean adultos. Y esta obesidad infantil es el problema silencioso, ¿ya? Entonces hoy día hay niños que se mueven menos, que comen peor, ¿cierto? Y enfrentan más riesgos que nunca. Entonces, ojo acá, ¿cierto? Y sobre todo también porque la calidad de los alimentos que hoy día tenemos al alcance de nuestros niños no es la misma calidad que nosotros tuvimos, ¿cierto? Los que tenemos más de 35 o 40 años, que teníamos una calidad de alimento totalmente distinta, de mayor contenido nutricional comparado con lo que tenemos hoy día, ¿ya? Y esto, si uno mira para atrás, en solo 50 años, los hábitos de la infancia han cambiado radicalmente. Y 50 años en el total de los años de existencia del ser humano es un pestañeo, es muy poco tiempo. Antes los juegos de los niños eran mucho más físicos, mucho más activos, al aire libre, la alimentación era mucho más casera, equilibrada, porque el estilo de vida era totalmente distinto. Tenía más movimiento, los juegos como eran más activos no estaban comiendo. En cambio hoy día están más sentados y cuando están más sentados, tienen la posibilidad de ir comiendo, picoteando más cosas. Antes, cuando estábamos corriendo, no sé si juegos como la pinta, la chapita, las naciones, el escondite, ¿cierto? No teníamos tiempo para comer. El problema era otro, era estos niños no comen casi prácticamente. En cambio, hoy día pueden estar horas frente a la televisión, ahora que están de vacaciones los niños, ¿cierto? Nos complica un poquitito porque muchos tenemos que seguir trabajando, chuta, cómo lo entretenemos, ¿ya? Es un desafío, claramente, pero intentar buscar la forma en que nuestros niños pasen menos tiempo frente a las pantallas, ¿ya? Em, ¿Qué consecuencias tiene esto? Como vemos acá en la imagen, ¿cierto? Una disminución del proceso neuronal, disminución de la función cognitiva, desarrollo neurológico. Entonces, no solamente tiene que ver con nuestra composición corporal, que el niño vaya a tener más grasita, que vaya a tener más guatita, que vaya a estar más gordito, sino que también tiene que ver con su proceso cognitivo. También lo pone en mayor riesgo de enfermedades cardiometabólicas, como lo vimos en la clase, ¿cierto? Disminución de su masa muscular, de su fuerza muscular y de la densidad y la fuerza. Entonces,
déficit de desarrollo cognitivo, menor rendimiento escolar, dificultades en las funciones ejecutivas y bajo desarrollo neurológico son lo que llaman la atención y no podemos olvidar este gran detalle, ¿ya? Y la ciencia lo dice, baja masa muscular y poca actividad física en los niños afecta directamente en su desarrollo académico, en su desarrollo cognitivo. Menos movimiento es igual a menor concentración, menor memoria, menos habilidades para resolver problemas, ¿ya? Entonces acá imagínense las áreas que se activaron en un niño que realiza actividad física y un niño que no realiza actividad física. Entonces, cuando los niños a veces se portan mal, y le decimos, bueno, no te voy a llevar al fútbol si te portas mal, no te voy a llevar a gimnasia, no te voy a llevar a la clase X, ¿cierto? No, no los castiguemos con eso, castiguémoslos con la pantalla, castiguémoslos con otras cosas, pero no con el deporte. El deporte te va a ayudar a que tengas mejor rendimiento académico. Incluso en esas pruebas, en esos ramos que a lo mejor le va mal, que tú dices, chuta, a lo mejor en vez de que vaya al fútbol, que se ponga a estudiar, no. No dejes que paren de hacer actividad física. Eso te va a ayudar a que el niño esté más concentrado, que aprenda mejor, que tenga un mejor rendimiento académico, ¿ya? Hay que castigarlos con otra cosa, hay que sacarle otra cosa, pero no el deporte. Ok, entonces, la composición corporal con nuestra masa ósea, ¿ya? Ya vimos un poquitito el exceso de grasa, lo que pasa, pero ¿qué pasa con nuestra masa ósea? La cantidad, la calidad, ¿ya? Ya hablamos un poquito, ¿cierto?, de las complicaciones de la obesidad, del sobrepeso, pero, ¿cierto?, la composición corporal, cómo está la calidad de nuestra masa muscular y el exceso de grasa también va a afectar a nuestra masa ósea, ¿ya? Porque imagínense que nuestra masa ósea, por ejemplo, acá les puse la cadera, este huesito, cuando hay un exceso de sobrepeso, ¿ya? Este huesito es el que sostiene todo el peso corporal. Si además tengo una disminución de mi masa muscular, voy a tener una pérdida de mi masa ósea y eso va a hacer que cualquier lesión, cualquier caída, vaya a producirse una fractura de cadera. Otra de las fracturas más comunes también afectadas por la composición corporal no saludable son las fracturas de muñeca, que cuando la persona se cae, se apoya con la mano, fractura de muñeca y fracturas de columnas vertebrales que muchas veces no se diagnostican en el momento porque son microfracturas, ¿ya? Eso habla de una masa ósea que está debilitada. Las fracturas de cadera, que es la más grave, ¿ya? Porque esta tiene una gran correlación de un 50% de muerte prematura al año después postquirúrgica. Entonces, te lleva a una muerte prematura que se podría haber evitado, ¿ya? Em, el hueso, al igual que el músculo, necesita, como lo hemos visto en los huesos, las células, las células óseas son células. Las células, lo que hemos aprendido en todas estas clases, es que necesita nutrientes. Entonces, si no le damos nutrición y además no los estimulamos, así como el hueso también necesita estimulación, no se va a formar, no va a haber un estímulo para que sea más fuerte, para que sea más resistente. Por lo tanto, necesita nutrientes y necesita estímulo para mantenerse de una manera adecuada. Entonces, se debe trabajar, ¿cierto? Y lo más interesante es que tú puedes recuperar tu masa ósea, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa con los astronautas? Que ahí no necesitan sus huesos, ¿cierto? Porque no hay gravedad, pierden masa ósea, pero llegando nuevamente a la Tierra se recupera con ejercicio, con nutrición. Bueno, acá en esta imagen ya lo que vemos es que si no trabajamos hacia la masa muscular, la perdemos y pasa exactamente con nuestros huesos. Si no generamos este estímulo, ¿cierto? Por ejemplo, si pasas todo el día sentado, no haces ejercicio, también vas a perder masa ósea y el impacto y la atracción del músculo que hace el músculo sobre el hueso también estimula el crecimiento. Tanto en hombres, como vemos acá, y tanto en mujeres, la densidad de ósea aumenta aproximadamente hasta los 25-30 años de edad.
Luego se produce una consolidación, ¿cierto? Y más tarde una pérdida progresiva, que es mucho más, por el tema hormonal, es mucho más abrupta en la menopausia en esta etapa de la mujer, ¿ya? Porque hay una caída de los niveles de estrógeno. Entonces, algo muy importante, la infancia, por eso le hablaba de qué pasa con los niños. La infancia, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo estuvo tu nutrición durante la infancia, en el proceso de crecimiento? ¿Cómo estuvo tu actividad física durante tu infancia? También va a determinar mucho cómo será tu masa ósea en la adultez, ¿ya? Por eso los niños es importante, ¿cierto?, que hagan más ejercicio, estén moviendo más durante el día. La calidad de la alimentación, la actividad física, la exposición al sol, ¿cierto? Otros factores durante los primeros años de vida son claves. ¿Qué es lo que va a pasar con nuestra masa ósea en la edad media, en la edad más adulta? ¿Ya? Sin embargo, la mayoría de los que estamos nosotros acá ya no podemos volver el tiempo atrás, pero eso no significa que no podamos mejorar. A cualquier edad es posible recuperar la masa ósea, ¿ya? Eso es súper importante. No porque tú tengas osteoporosis, tengas una osteopenia, quiere decir que estás perdida o perdido. No, se puede recuperar. ¿Cómo? Bueno, vamos a ir viendo en las diapositivas, ¿cierto? Más adelante. Con una nutrición correcta, con actividad física específica y suplementación si es necesaria. ¿Ya? Bueno, en este estudio de Intramed, lo que habla de que la osteoartritis, ¿cierto? Como enfermedad por desuso evolutivo. Miren esto. En este artículo se menciona que la osteoartritis no está relacionada con la evolución natural del ser humano, con la evolución natural, o sea, no porque vamos envejeciendo, vamos todos a tener osteoartritis, sino que en un desajuste evolutivo. Esto significa que los factores ambientales modernos en esta patología, ¿cierto? Tienen mucho, mucho que ver. ¿Por qué? Este artículo habla que desata dos factores de riesgo principales que solo se habla de los trabajadores postindustriales involucrados en bajos niveles de actividad física. Los trabajos hoy día son totalmente distintos, son mucho más sedentarios lo que eran, ¿cierto?, en la edad industrial, en la época industrial. Tiene más sedentarismo y el consumo de alimentos de baja calidad nutricional. Entonces, lo más impactantes son estos datos que vemos acá. Fijémonos en los datos. ¿Qué dice? Que hoy una de cada cuatro personas, ¿cierto?, mayores de 50 años tiene osteoartritis. Una de cada cuatro. En cambio, hace solo 50 años atrás, ¿ya? Era de cada 100. Una de cada 100 personas tenía osteoartritis aproximadamente. Entonces, esto demuestra cómo la disminución, cómo nuestro estilo de vida, nuestra disminución de la actividad física, el aumento de consumo de alimentos ultraprocesados, ¿cierto? La disminución de una alimentación basada en plantas, de proteínas de buena cantidad, de buena calidad, carbohidratos, ¿cierto? Dependiendo de la actividad física que yo realiza, han influenciado directamente en el desarrollo de esta enfermedad en la población actual. Entonces, ¿se podría prevenir? Por supuesto que lo podríamos prevenir, ¿ya? ¿Y cuál es la recomendación? Entonces, ¿cómo cuido mi masa ósea? ¿Cómo yo puedo evitar que vaya a tener osteopenia, osteoporosis, esta osteoartritis? Porque, por supuesto, que trae mucha disfunción, pérdida de la independencia, ¿cierto? Dolores, disminuye la calidad de vida, ¿cierto? Entonces, cómo lo podemos evitar? ¿Cómo lo podemos cuidar? Y la Fundación Internacional de la Osteoporosis recomienda ejercicios de soporte de peso para la prevención de la osteoporosis. La evidencia es de ejercicios de alto impacto. Es la más sólida, ejercicio de alto impacto. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? El entrenamiento pliométrico, que son los ejercicios como de rebote, ¿ok? Y el levantamiento de pesa. Ha demostrado tener los efectos positivos en huesos en todos los rangos de edad. Entonces, cae aquí, pero pucha, es que a lo mejor yo tengo osteopenia y el doctor me dijo que mejor me cuidara porque me puedo fracturar si me caigo.
puedes empezar a hacerlo de una manera mucho más suave, a lo mejor afirmado de una pared, empezar también, y lo vamos a ver, mejorando primero tu masa muscular. Ya, a lo mejor sin ejercicio todavía de impacto, porque a lo mejor no tienes miedo un poquito al comienzo porque tiene esta fragilidad ósea, pero créeme que si o te vas a fracturar bajando la escalera o te vas a fracturar, ¿cierto? Haciendo cualquier otra cosa. Lo importante es que a través del ejercicio tú puedes mejorar y puedes revertir esto. ¿Se acuerdan de la historia que le conté del adulto mayor, que había empezado a ir al gimnasio y de repente dejó de ir? Y la llamaron y, ella comentó, no, que el doctor me descubrió osteopenia y no puedo hacer ejercicio porque me puedo fracturar. Menos mal que su entrenador era una persona que se manejaba en este tema y le dijo, bueno, o te mueres en casa sola o te vienes a recuperar al gimnasio. Y a los pocos meses la persona estaba siendo dominada, se estaba mejorando, ¿cierto? Mejoró su masa muscular, mejoró su composición, mejoró su masa ósea y hoy día está fuera de riesgo de fractura. Si se hubiese quedado en casa esa abuelita, créeme que cualquier cosa, cualquier imprevisto, se dobló el tobillo, se cayó un poquitito del escalón, de la escalera y se hubiese fracturado. Lo más probable es que cadera, ¿ya? Entonces lo importante es que lo podemos recuperar. La falta el impacto y se aplica poca fuerza en las caminatas. Por ejemplo, ¿las caminatas me sirven? Sí, como entrenamiento cardiovascular es muy bueno, pero no se vio un efecto marginal o muy poquito y casi inexistente sobre los huesos, ¿ya? Entonces, no te va a servir para mejorar tu masa muscular, no te va a servir una caminata para fortalecer tu huesito, ¿ya? ¿Qué otros ejercicios también que tienen falta de impacto y aplica poca fuerza? El ciclismo, yo soy ciclista, por eso tengo que combinarlo con ejercicios de fuerza, con ejercicios de impacto, porque se vio que ejercicios como el yoga, la natación, porque obviamente tiene, incluso te ayuda porque ni siquiera tienes como la carga de tu peso por el agua. Es importante, ¿cierto?, recomendar cuando haces este tipo de ejercicio tener ejercicios de fuerza, tener ejercicios, ¿cierto?, en el cual tengas rebote, impacto para mejorar tu actividad, tu masa ósea, ¿ya? Estos son como osteogénesis, como que ayuda a mejorar, a crear tu huesito, ¿ya? Imagínense incluso en ciclistas de competición experimentar un cambio de menos 1,4% en la densidad de la masa ósea en cadera y columna lumbar. Entonces, a los que nos gusta el ciclismo, a los que nos gusta la natación, la yoga, incorporar ejercicio en tu rutina de entrenamiento, ejercicio de fuerza, entrenamiento de impacto, ¿ya? ¿Correr es buen ejercicio para las muñecas? Esta es una buena pregunta, ¿cierto? La verdad es que directamente para la muñeca no, ¿cierto? Porque no hay impacto directo sobre las muñecas cuando corremos, pero en cambio sí es beneficioso para huesos de las piernas, de la columna, de la cadera, que reciben el impacto y la carga repetitiva durante la actividad, ¿ya? Eso se entiende fácilmente que el ejercicio no impacta por igual en todo el cuerpo. Entonces, si queremos fortalecer un poco más nuestras muñecas, nuestros brazos, tenemos que hacer ejercicio de fuerza, de peso, de levantamiento a través con los miembros superiores, ¿ya? Y esto es súper importante porque ahora vamos a hablar un poquitito también de cómo también podemos fortalecer la masa ósea, sobre todo en las personas que a lo mejor tienen una fragilidad ósea, una osteopenia, una osteoporosis, que a lo mejor tienen un poquitito de miedo de hacer ejercicios de impacto, es empezar a mejorar tu masa muscular, a trabajar tu masa muscular, porque la masa muscular está conectada mecánica, química y metabólicamente con el hueso. O sea, si tú quieres tener un mejor hueso, tienes que tener una buena masa muscular. O sea, son como una pareja enamorada. Si el músculo está bien, el hueso va a estar bien. Si el músculo está mal, se enferma, el hueso se va a enfermar y va a estar mal. Así que ejercicios de fuerza se van a ver beneficiado tu huesito también. El músculo tiene que ser tu mejor amigo y como siempre digo yo, sin músculo no hay paraíso. No sé si vieron esa teleserie, pero el título era distinto.
El músculo es más importante que las boobies. Es mucho más importante. Eso es lo que tienes que trabajar, invertir en tu masa muscular, ¿ya? Y acá vemos cómo la masa muscular y la fuerza, ¿cierto? A través del proceso de envejecimiento eh, se va disminuyendo, ¿ya? Pero tenemos que recordar que nuestro músculo, el músculo es prácticamente el órgano más pesado que tenemos en el cuerpo, ¿ya? Y el músculo no solamente fuerza, es mucho más que fuerza. Es mucho más que verse tonificada, mucho más que verse marcada o marcado. Es un órgano que libera mucha sustancia, que cumple múltiples funciones en el cuerpo. Por eso la pérdida de masa muscular podría ser el mayor daño que te puede ocurrir si queremos lograr un envejecimiento saludable. Es decir, no cuidar tu masa muscular, no invertir en tu masa muscular puede ser el error que te puede salir muy, muy caro. Si tú quieres tener un envejecimiento saludable, si quieres ser funcional, si no quieres llegar a la tercera edad con este síndrome de fragilidad, que lo hemos visto también en las clases anteriores. Una buena masa muscular, y por eso es importante que te hagas el escáner, que te haga la evaluación con tu coach, repercute, una buena masa muscular va a repercutir positivamente en todos los otros sistemas de tu cuerpo. Y una de las cosas, una de las cosas que, como les conté, yo soy kinesióloga y rehabilitaba mucho adulto mayor también, adulto en general. Y a veces nos tocaba este tipo de TAC en el cual teníamos que recuperar un músculo, fortalecer un músculo para que estabilizara la rodilla, por ejemplo, pero este músculo ya no quedaba músculo, era solamente grasa. ¿Y cómo rehabilitaban la grasa? Entonces era caso perdido porque no teníamos que rehabilitar, o sea, no había músculo, había grasita y cómo estabilizábamos esa articulación. Entonces hay que partir primero desde adentro hacia afuera. Esto es una tomografía, acá en esta imagen, que es lo que se ve de tres personas distintas: 40 años un triatleta, 74 años una persona sedentaria y de 70 años un adulto, ¿cierto?, que también es triatleta. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, esto que usted ve en gris es la masa muscular. Esto que ustedes ven negrito en la corteza ósea y eso blanco no es grasa, lo que está al medio. Eso es masa médula, la médula ósea del huesito. ¿Ya? Entonces, claro, obviamente vemos esta persona acá, se nota que es deportista, pero fíjate esta persona que comparado acá, a ver si se ve, creo que lo tengo más grande en la siguiente. Aquí está. Si podemos ver 74 años sedentario y 70 años una persona activa, triatleta, ¿cierto? Vemos todo esto blanco es masa grasa y mire cómo se va infiltrando dentro de la masa muscular. O sea, imagínense, esta persona, ni Dios lo quiera, sufre una caída. Imagínense, fuera una cadera eso, ¿ya? O sea, riesgo. Y comparado a una persona de 70 años deportista, prácticamente se ve muy igual a lo que una persona de 40 años. ¿Por qué? Porque hizo ejercicio de manera regular. Esto de hacer ejercicio de manera constante va a preservar la masa muscular magra en los atletas. Y miras la corteza ósea también es mucho más fuerte, mucho más resistente, ¿ya? Entonces aquí nos queda bastante claro y esto es lo que yo les decía. A veces nos llegaban los TAC de columna y teníamos que rehabilitar columna, pero no tenía caso porque no había masa muscular que rehabilitar. Y este ciclista me encanta, una persona sobre 100 años, Robert Marcha, no sé si lo conocen. Él quiso batir un récord, pero independiente si batió el récord, una de las cosas que se pudo ver con su desafío
es que independiente de la edad que tú tengas, puedes mejorar tu rendimiento, puedes mejorar tu masa muscular, puedes mejorar tu consumo de oxígeno, tu manera en que tú rindes a nivel cardiovascular metabólicamente. Mira, su VO2 máximo aumentó un 13%, su fuerza un 37%. Entonces, no importa la edad que tengas, nunca es demasiado tarde y nunca es demasiado temprano para que tú empieces, ¿cierto?, a entrenarte, a mejorar tu nutrición para estar en mejores condiciones. Tu sistema cardiovascular, tu masa ósea, pueden mejorar con el entrenamiento. Y acá también lo vemos en una mujer, que esto es un TAC de parte superior del brazo, del bíceps, tras 6 meses de entrenamiento de fuerza. Miren cómo cambió. Acá esto amarillito era grasita, miren cómo disminuyó su porcentaje de grasa. Miren también cómo también tenía grasita infiltrada en la masa ósea. Y miren acá cómo va desapareciendo y esto gris es fibras musculares y también cómo mejoró también su corteza ósea, cómo fortaleció su masa ósea. Entonces, nosotros las mujeres, sobre todo en la menopausia, más proteína durante todo el día y hay que meterle ejercicio de fuerza sí o sí, mínimo 2, 3 veces por semana. Y bueno, ¿qué impacto tiene también la comida? Nuestra calidad de nutrición. Vimos que esta comida ultraprocesada que produce inflamación, disfunción, ¿cierto? Es uno de los principales factores hoy en día que contribuye a la inflamación y a la disfunción metabólica. ¿Ya? Lo hemos aprendido durante todos los talleres prácticamente. Tenemos una alimentación que es alta en calorías, baja en proteína, baja en micronutrientes, mala relación del omega 3 omega 6. Hablamos que el omega 3 es un antiinflamatorio natural. Tenemos alimentación con alto índice glicémico, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Y lo vamos a ver en la diapositiva acá, se lo voy a mostrar. Muchas calorías y poca densidad nutricional obliga a utilizar la reserva de micronutrientes para hacer frente a todos los procesos fisiológicos que supone adecuar esa energía que nuestro organismo necesita para procesar este tipo de alimentos. Por ejemplo, la insulina necesita del cromo, este nutriente, el cromo, para funcionar correctamente. Entonces, si tú comes muchos carbohidratos refinados o azúcares simples, se agota el cromo porque se libera mucha insulina y la insulina necesita el cromo. Entonces va a sacar toda la reserva de cromo disponible en tu cuerpo para lograr, ¿cierto?, metabolizar esta cantidad de alimentos ultraprocesados que te estás comiendo. Por eso es clave que la calidad y la cantidad de proteína que consumes, la calidad y la cantidad, un adecuado aporte de micronutrientes, vitaminas, minerales, oligoelementos, mantener una buena proporción de los omega, ¿cierto? Omega 6 omega 3, especialmente los ácidos grasos esenciales. Entonces, este uso de reserva de micronutrientes por este desajuste que se produce por los alimentos ultraprocesados, muchas veces el cuerpo se obliga a utilizar esta reserva de micronutrientes que tú tienes para hacer frente a este desajuste que se produce, ¿cierto? Metabólico por la mala alimentación. Entonces, cuando la dieta es desequilibrada, ¿cierto? Y está cargada de ultraprocesados, el organismo necesita responder de este balance. Necesita responder. Es como tú dices, chuta, no, no está pasando nada, no pasa nada que yo coma esto frecuentemente, la verdad es que mi peso no aumenta y eso no quiere decir nada porque tu cuerpo está como compensando para lograr a responder a este desajuste que se produce metabólicamente hablando por esta cantidad de alimentos, ¿cierto? Alto en grasa, lo que hemos visto, esta inflamación que se produce va va a echar mano, ¿cierto?, tus reservas internas de vitaminas, de minerales y otros nutrientes esenciales. Entonces, imagínate, además estás comiendo menos nutrientes porque le estás dando más importancia y prioridad a alimentarte de esta forma, dejando de comer otros nutrientes y además estás utilizando estos nutrientes para compensar de alguna manera, ¿ya? Entonces,
se produce una alteración del metabolismo, sistema inmunológico baja, se va afectada tu masa ósea, tu masa muscular, también tu rendimiento cognitivo y aumenta el riesgo de enfermedades crónicas, porque te estás desnutriendo además. Y ya para ir terminando, ¿qué vemos, cierto? Entonces, ¿qué hacer para mejorar la masa muscular? Ya, yo creo que ya tienes la respuesta. No solamente necesitamos, ¿cierto?, estar en un peso adecuado y no solamente necesitamos movernos, sino que necesitamos una actividad física específica. Ya vimos, de impacto, de fuerza, además de la actividad, ¿cierto?, cardiovascular. Tenemos que incluir entrenamiento de fuerza, ¿ya? No es obligatorio que te vaya a levantar pesas, pero sí puedes realizar ejercicios que generen el esfuerzo muscular, como banda elástica, trabajo con el peso de tu propio cuerpo, máquina de gimnasio, lo que tengas en casa, ¿cierto? Ejercicios con mancuerna, con implemento, con botellas de agua, como lo hacíamos en la pandemia, ¿cierto? Con peso, con balones, con botellas con arena, pero de alguna manera incorpora ejercicios que desean de fuerza, ¿ya? Y por supuesto, aporte nutricional adecuado. Necesitamos buena cantidad y calidad de proteína, leucina, este aminoácido, vitamina D, magnesio, omega 3, probiótico, vitamina C, vitamina E, ¿ya? Estos nutrientes son esenciales para lo que es la síntesis de masa muscular, masa ósea también, la recuperación post-entreno y el funcionamiento metabólico general, ¿ya? Y para ir terminando, acá les dejo varios testimonios, resultados de personas que fueron cambiando su composición corporal, no solamente bajando de peso, porque si solamente fuera baja de peso, créeme que no se verían así, no se notaría ese aumento de masa muscular y cómo también fueron cambiando, ¿cierto?, la energía. Somos lo que comemos. Reflexión, les dejo esta reflexión para que terminemos esta clase. Somos lo que comemos. La alimentación no solo impacta tu físico, sino que también tu salud global. No se trata del número de la balanza, no se trata del peso, sino de cómo está construido ese peso. ¿Cuánta grasa tienes? ¿Cuánto músculo tienes? ¿Cómo están tus huesitos? ¿Cómo está tu hidratación? Por eso el escáner de composición corporal es una herramienta fundamental para que puedas orientar el cambio. Y para eso tienes a la persona que te invitó, a tu coach, exígele si todavía no te has hecho tu escáner. Y el escáner no se hace una vez en la vida. Ojalá que te lo puedas hacer todos los meses, una vez al mes, máximo cada 3 meses, porque no nos damos cuenta cómo vamos ganando medio kilo de grasita y cómo vamos perdiendo gramos de masa muscular. Voy a dejar de compartir pantalla para ver si hay preguntas.